Buenos días, iniciando transmisión desde el Romano Móvil para todo el mundo. Em, Antonia, buenos días. Estamos a jueves, así es. Qué rápido pasan las semanas, qué rápido pasan las semanas. Buenos días, Ariel, buenos días, Franklin. Te respondo en un minuto, hermano, después de la clase. Luis García, buenos días a todos. Ruth, ya están conectados, son súper responsables. Ya, vamos a enviar el enlace antes que se me olvide porque si no después me tiran las orejas. ¿Cómo estás, Transmisión querido Manu, hermano? desde el Romano Hermano Móvil. Manu. Eh, aquí está. Aquí está. Qué mañana, ¿no? Hoy día tengo un poco más de sueño que otros días. Juan Esteban, buenos días. Julio Atenas, buenos días. Buenos días. Enviaremos entonces el enlace a los 143.999. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Paf. Em, y se fue. Ya. Entonces nos comenzamos a preparar, comenzamos en 3 minutos más nuestra clase de Apocalipsis. Estamos en el mensaje del capítulo número 2, el primer mensaje de las 7 iglesias que va hacia Éfeso. ¿Mm? Así que hoy día vamos a continuar con ello. Nos arremangamos mientras tanto. José Córdoba, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Ya. Les contaré que Valdivia hoy día presenta un panorama un poco nublado y se anuncia lluvia para el día de mañana. Gregoria, ¿cómo estás? Isa Sánchez. Ronald, ¿cómo estás, amigo mío? Buenos días, buenos días, buenos días. Vayan pasando a sus pupitres para tomar asiento para comenzar la clase de este día. Ñam, ñam, ñam. Carlos Miranda, buenos días. Celeste, hoy repartiré mi cerebro para escuchar la clase y redactar un trabajo de estudio. Un siervo no puede servir a dos señores, dice la Biblia, Celeste. Antonia, ya le está creciendo el cabello, sí, a mí me crece súper rápido, súper rápido. José Córdoba, muchas gracias por aceptarme en este equipo selecto, pero claro que sí. Y eso que todavía no hemos hablado de la cuota de incorporación a este curso, ¿ah? No, no hay cuota de incorporación. Nada de eso. Buenos días, Andrea Elizabeth. Buenos días, buenos días. Comenzamos en 2 minutos. Voy a sacar mi Nuevo Testamento en 4 lenguas. Oye, ustedes saben que hay unos... Pucha, se me olvidó traerlo. Hay un... nadie de mi casa me está escuchando. Eh, Buen día, yo sin ella. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Esto, sí. Que hay un Nuevo Testamento. Ahí está. Buenos días, Anita María. Buenos días, bienvenida. ¿Sabes que se me quedó mi Nuevo Testamento en 4 versiones encima de la mesa? Si fueras tan amable, eh, eh, Antonia dice, no hay una cuota sugerida, lo que el Señor ponga en sus corazones. Ah, no, este es un programa, como dicen los sabios de la mercadotecnia, esto es un programa freemium, ¿no? Donde la primera parte es gratis, pero después las otras cosas que se vendrán más adelante, eh, always es freemium. Gabriel Castillo, buenos días. Carolina Rodríguez, Rulo Orellana, Yes Araya, César Beltrán, todos muy buenos días a nuestra clase del día. Ustedes me alegran, yo parto súper bien en la mañana porque ustedes me alegran la jornada.
Creo que Anita María no me pescó. Quería mostrarles un Nuevo Testamento en 4 versiones que tengo que es súper bueno. Se los quería recomendar. David, David Rivera todavía, mira, 9:05 en punto estamos iniciando. Ya, vamos a lo nuestro entonces. Vamos a lo... Oye, el Otto se fue a la mitad de la calle y está sentado ahí. Eso me preocupa, mi gatito. Que mi gatito ya tuvo un atropello, entonces... Y no me salió barato. Les diré que no me salió nada de barato. El gato más caro del mundo. Eh, Me trajeron mi Nuevo Testamento. ¿Ah? Ella. Acércate un poco más, pequeña. Ah, ¿quieres saludar a mi audiencia? Ay, espérame, no alcanzo. Sí, gracias. ¿Quieres enviarle un saludo a toda esta gente? ¿Ah? ¡Tarán! Ya, lo tengo. Patricio dice, está trabajando. Estoy, estoy circunciso. Me pusieron una reunión a las 9. Eh, bueno, ya. Muchas gracias, Anita María, por traerme este Nuevo Testamento que se los quería mostrar, que está bien bueno. Oye, mami, esto está bien bueno. Entonces, se los recomiendo. Es de Editorial Vida, pero me imagino que pueden quizás haber otros. Ahora, en tapa blanda son súper cómodos. Se echan a perder más rápido las tapas, pero bueno, en este caso no. Sí, se me rajó un poquito acá arriba. Ya, pero se los recomiendo. Es un Nuevo Testamento que viene en 4 versiones. Soy como un colportor por internet. ¿Ya? Eh, Así que miren, y este Nuevo Testamento viene en paralelo en 4 versiones. La Reina Valera del 60, Dios habla hoy, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Cada uno en una columna distinta. Entonces, para quien quiera estudiar el Nuevo Testamento, ahora son 4 versiones sobrias, digamos, ¿no? Ahora, claro, hay una diferencia entre Reina Valera y Dios habla hoy, por ejemplo. Biblia de las Américas también hace lo suyo, ¿no? Y Nueva Versión Internacional también. Así que, si a alguien le interesa, Editorial Vida ha sacado este, yo lo compré hace años, sí, ¿ah? No sé qué año será este. Mire, yo lo compré el año 2000. Todavía ni siquiera entraba al seminario. Qué loco, qué loca es la vida. Ya, así que ahí está. Bueno, Javier Quevedo, Mari Mari Peñi, ¿cómo estás? Buenos días, querido amigo. Mi nombre, no se llama así. El Nuevo Testamento en 4 versiones, Editorial Vida. Este yo lo vi después con tapa dura. ¿Ah? Ahora, esta versión me gustó porque viene como con 4 colores, está lindo, ¿no? Pero yo lo vi después en tapa dura. Pero como les digo, son esas las 4 versiones que traen, ¿no? O sea, si yo tuviera que hacer mi propio Nuevo Testamento en 4 versiones, colocaría Reina Valera, Yuneman, colocaría la Biblia de Jerusalén y colocaría la TLA. Esa sería mi propia versión de la Biblia en 4 versiones, porque ahí tendríamos, sí, Reina Valera, Yuneman, colocaría la Biblia de Jerusalén y colocaría la TLA. Ya tendría de todo, tendría traducción católica, tendría traducción protestante, traducción formal, dinámica, se le llama, ¿no? Equivalencia formal y equivalencia dinámica cuando es más paráfrasis. Tendría todo. Ese sería mi Nuevo Testamento en 4 versiones. Oye, editorial Juan 1.1, ojo con eso, ¿ah? Podemos hacer un Nuevo Testamento con esas 4 versiones. Ya. Vamos a lo nuestro. Apocalipsis capítulo 2, estamos en el mensaje a Éfeso. Voy a leer los primeros 3 versículos, que fue lo que estudiamos ayer. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, ¿no? Este es el mensaje directo que va hacia la iglesia de Éfeso, que tiene sus propias características, ¿ah? Y el mensaje de Jim Peterson, sí, sería muy bueno. Sería una versión, 5 versiones, entonces. Eh,
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. ¿En qué sentido una iglesia, por ejemplo, podría encontrar, y no solo un apóstol, a cualquier líder religioso, ¿no? Eh, ¿En qué sentido tú mides la verdad y la mentira, no? Por supuesto que hay textos o hay doctrinas, ¿cierto? Bíblicas que son fundamentales. Ahora, dependiendo también de dónde uno se vaya ubicando, caleidoscópicamente van surgiendo esto, porque la verdad es que el cristianismo nunca fue un muro, ¿no? Nunca fue una unidad, nunca lo fue, ¿no? O sea, partamos de la base de que los propios discípulos tenían visiones no tan distintas, por supuesto, pero tenían énfasis distintos respecto del mismo Jesús, estando con él, ¿no? Eso significa que nunca hubo realmente una unidad de creencias, incluso desde el principio de la iglesia, ¿no? E incluso Pablo ya da testimonio de eso. El libro de los Hechos nos da testimonio de que habían distintos grupos ya recién en la iglesia primitiva, ¿no? Pablo da testimonio cuando se acuerdan cuando dice que Apolo sembró, Pablo regó, o fue al revés, ¿no? Pero el Señor da el crecimiento, etcétera, y que ya estaba medio atravesado Pablo porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera. El libro de los Hechos nos cuenta cómo esta primera iglesia se iba configurando con judíos, con gentiles, con griegos, con romanos, con gente de dinero, con gente con no tanto dinero, cómo se estaba creando esta configuración. Entonces, la esencial pregunta es, ¿dónde mides tú lo real o digamos en los términos que aparecen en el Apocalipsis, la verdad y la mentira? ¿Cómo lo mides tú, no? ¿Cómo lo mides? Bueno, yo les voy a decir eh, déjenme sacar una cosita de ahí, eso es. Eh, que eso depende de cada facción que ha tenido el cristianismo, ¿no? Porque, por ejemplo, para los judíos, para un grupo de judíos, Jesús era el Mesías, pero no era Dios. Por una razón lógica, ¿no? Porque el judaísmo siempre creyó en el monoteísmo, ¿no? Y por lo tanto Dios no se podía manifestar en forma física. Recuerden que incluso los mandamientos dicen, no te harás imagen, ¿no? Entonces, habían judíos en el tiempo de Jesús que creían que Jesús era el Mesías, pero que no era Dios, ¿no? Otros judíos llegaron a la conclusión de que por las obras milagrosas de Jesús, Jesús era Dios. Y eso fue el primer desencuentro que tuvieron los creyentes en un principio. Entonces, volvemos a la pregunta, ok, ¿cuál es la vara donde tú mides que lo que está diciendo este otro está bien o está mal, ¿no? ¿Cuál es la vara? Porque finalmente una creencia determinada en el cristianismo va a calzar dentro de algún grupo que ha existido en la historia, ¿no? Eh, entonces, por supuesto, las mayorías fueron cristalizando ciertos elementos, ¿no? Con posterioridad surgirá el famoso credo, ¿no? El credo será el elemento esencial, ¿no? Para poder medir la doctrinalidad de una creencia. Pero no había un credo, habían varios credos, ¿no? Entonces, cuando dice este texto aquí, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, hoy día, ahora, en este tiempo, ¿cómo tú puedes identificar a alguien que está en el error o en la mentira? ¿Es por su contenido doctrinal? ¿Es por su contenido ético? ¿Es por su vida personal? ¿Es por el crecimiento de su iglesia? ¿No? A veces pensamos que las iglesias más grandes tienen, no sé, algo tienen, ¿no? Versus iglesias pequeñas. Eh, ¿Cómo mides hoy día, no? ¿Cómo mides la veracidad o la falsedad? Sobre todo porque tampoco estos son términos absolutos. Nunca una persona es totalmente mentirosa, ¿no? Entonces, ¿cómo mides eso? ¿Cómo se mediría hoy día, no? ¿Cómo podríamos probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son?
yo se los comentaba ayer, para mí, mi forma de medición, ¿no? Tiene que ver con una ética relacional y tiene que ver con tiene que ver esencialmente con el tema del dinero, por un lado, y tiene que ver con cuánto reino de Dios tú quieres traer a este mundo, que es la liberación de este mundo, ¿no? Tiene que ver con eso, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo veo un ministerio, la verdad es que, y que se está enriqueciendo eh, eh, a manos llenas, digamos, yo digo, aquí hay algo mal, ¿no? Aquí hay algo que está mal, ¿no? Ahora, pero cada uno de ustedes tendrán, tendrán lugares y certezas desde donde ustedes también hacen esas mediciones, ¿no? Ustedes también donde están harán mediciones acerca de esto, ¿no? Para algunos la medición es la cosa, fíjense que es súper complicado el tema de la cosa doctrinal. Es sumamente complicado medir la verdad de alguien en términos doctrinales. Y yo les voy a decir por qué. Ayer algo de esto esbocé. Porque resulta que nosotros tenemos un lenguaje envolvente, un lenguaje 5.1, como dicen los músicos hoy día, en 8D, ¿no? Nosotros podemos ocupar un lenguaje envolvente. Entonces nos hemos encontrado un montón de, de líderes que han profitado de la fe, pero a manos llenas. Y sin embargo, tienen un lenguaje doctrinal que es correcto. Por lo tanto, no nos podemos fijar del lenguaje doctrinal de una persona. Es un acto de medición, por supuesto. Uno puede decir ya, sí, ok, dice que Jesús es Dios. Ya, listo con eso, porque esa es como la vara de medir para muchos cristianos. Ah, no, es que dice que si Jesús es Dios está bien. Pero resulta que dice que Jesús es Dios, pero le sacó el diezmo hasta le sacó el diezmo hasta el abuelito que no tenía con qué pagar los remedios de la iglesia, le sacó la casa al hermano, le sacó el auto a los hermanos, etcétera, se enriqueció ilícitamente. Porque no hay una forma lícita de enriquecerse en la Biblia. Todo enriquecimiento en la Biblia es ilícito. Entonces, para los líderes religiosos estoy pensando. Entonces, claro, a nosotros nos han dicho, no, es que si cree que Jesús es Dios, entonces está bien. Claro, todos estos personajes de los cuales yo estoy pensando, que tienen canales de televisión y todo, se han enriquecido ilícitamente, pero han dicho doctrinalmente lo que es correcto. Entonces, ahí nosotros ya nos damos cuenta que el decir, el declarar doctrinalmente algo, no es una buena vara de medir. Me trae. ¿Por qué? Porque cualquier persona que adquiere este lenguaje, creemos que es parte de nosotros, ¿no? Y lo hemos visto, por favor, si estamos hablando de Latinoamérica, donde se han levantado como hongos un montón de movimientos para abusar de las libertades de la gente, abusar espiritualmente de las personas, otros ministerios muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero otros nefastos, ¿no? Y unos que están pero al borde, ¿no? Como los Pare de Sufrir, por ejemplo. Eh, entonces, si alguien dice, no, es que nosotros medimos doctrinalmente, claro, si doctrinal, es súper fácil, po. Si cualquiera puede adquirir el lenguaje doctrinal correcto, cualquiera puede hacerlo, no necesita ni estudiar. O sea, cualquier persona puede hablar un lenguaje correcto, pero ese no es el acto de medición, ¿no? O sea, tiene que ver, como dice Alfonso, ortopraxis versus ortodoxia, ¿no? Es nuestra propia ética de cómo nos relacionamos con la gente, cómo traemos el reino de Dios a este mundo y no que me robo el reino de Dios para mi casa, ¿no? Así que, ahora, la pregunta es, Lulú Campo, el enriquecimiento en la Biblia no es lícito, por eso quise aclarar que es el enriquecimiento de los líderes religiosos, Lulú. Porque una persona que sea cristiana y que sea bueno para los negocios pueden enriquecerse igual, obvio, pero los líderes cristianos deben tener ahí los líderes cristianos deben tener ahí un tope, ¿no? Eh, entonces, yo siempre me pregunto qué es lo que se dicen ellos, ¿no? Sobre todo estos super predicadores con mansiones, con jet, con autos, etcétera. ¿Qué es lo que se dicen a sí mismos? Porque esto está súper bien pavimentado, hermanos. Súper bien pavimentado. O sea, una forma de enriquecerse teológicamente está súper bien hecha, es una estructura muy bien armada, ¿no?
pero vamos a hablar acerca de eso más adelante. Entonces, ¿cómo, la pregunta que alguien hacía en Éfeso, cómo probaban a los que decían ser apóstoles? No lo sabemos. Simplemente sabemos que eran rigurosos doctrinalmente y quizás le hacían una prueba, quizás los escuchaban, quizás había esto, etcétera, etcétera. No sabemos muy bien cómo, pero sí tenían la capacidad de decir, a ver, veamos quiénes son. Es como, veamos, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Versículo número 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, esa es una descripción maravillosa de una iglesia, pero una descripción hermosa de una iglesia. Versículo número 4, y ahora partimos, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tu primer amor. Ya, y aquí me quiero detener un rato. Me quiero detener un rato. Cuando yo hablo del primer amor, la mayoría de las personas que viene de una iglesia evangélica decodificará eso de una manera. Las personas que vengan de una iglesia protestante seguramente lo decodificarán de otra forma. Por eso yo les quiero enseñar hoy día qué significa esto desde una perspectiva protestante, ¿no? Cuando nosotros hablamos, como yo he vivido en los dos mundos, así que los conozco súper bien, cuando hablamos del primer amor en una iglesia evangélica, ¿cierto? Estamos hablando de este acto, ¿no? Que es cercano a la profesión de fe, ¿no? Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y ¡suaca! Te cambias del hombre viejo al hombre nuevo, de la mujer vieja a la mujer nueva, etc. Y por eso la gente, hoy día no tanto, ¿no? Pero hace 20 años atrás era muy común, es que está viviendo su primer amor, ¿no? Está viviendo el primer amor, ¿no? Y uno lo decía así como ya se le va a pasar, ¿no? Las personas que llegan a la iglesia, ¿no? Y que quieren estar en todo, y que quieren hacer todo, y que quieren cantar, y que quieren predicar, y que quieren enseñar, quieren irse de misiones al África, que era como lo típico, ¿no? Querían irse de misiones, todo. Entonces la gente decía, sí, es que está con el primer amor. Y en el fondo era como decir, está con el primer amor, pero ya se le va a pasar. Entonces, el mundo evangélico lo decodifica ese primer amor como tal cosa, ¿no? Ahora, en el mundo protestante usualmente no se sabe muy bien que este primer amor evangélico qué significa, ¿no? ¿Por qué? Claro, ahí está, Carlos Miranda dice, se enfrió el hermano, se le fue el primer amor, ¿no? Entonces, ahora, en una iglesia protestante de esto no se tiene idea, ¿no? No se tiene idea en términos de que no hay un conocimiento de qué significa, ¿no? Si tú vas a una iglesia, por ejemplo, luterana, y le dices, oye, hermano, sí, el primer amor, ¿qué? ¿Qué es el primer amor? Y yo les voy a explicar ahora por qué. Porque las iglesias, usualmente protestantes, yo participé por muchos años de la iglesia anglicana, y ahora estoy en la iglesia luterana, por eso les hablo con razón, digamos. En las iglesias protestantes existe algo que se llama la confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el acto en el cual un adolescente o de ahí hacia arriba, porque hay confirmaciones para adultos también, estas personas se les enseña doctrina de su iglesia, teología protestante, liturgia, etcétera. Un montón. Los programas suelen durar 1 o 2 años, donde a los adolescentes o las personas que se meten a sus programas de confirmación aprenden acerca de la iglesia, ¿no? Después de esos 2 años la persona se confirma. ¿Qué significa esto? En la iglesia evangélica no se tiene idea acerca de esto, por eso se los cuento. ¿Qué significa que una persona se confirme? Que es una persona que llegó ya a cierto punto del conocimiento de su doctrina, de la doctrina de su denominación, de la iglesia, de la teología cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y esta persona dice sí.
O sea, yo acepto estos principios cristianos, acepto el credo, acepto el Padre Nuestro en el caso de los luteranos, aceptamos el Catecismo Menor de Lutero, etcétera, las confesiones de la Iglesia luterana, etcétera. Eso significa que yo hago una aceptación racional de mi fe. Y por lo tanto, cuando tú haces tu confirmación, ahora eres, digamos, plenamente cristiano y miembro de una determinada denominación. En el cristianismo más de raíz evangélica norteamericana, pues estoy hablando de protestantes usualmente europeos, ahora hay protestantes en todos lados, pero quiero colocar la diferencia, ¿no? Mientras que en la iglesia evangélica eso se le llama la profesión de fe, que no dura un año, sino que dura una oración, ¿no? Entonces tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y haces una profesión de fe, y la teología protestante evangélica dirá que viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y suácate, eres un hombre o una mujer nueva. Si ustedes se fijan, ambas cosas difieren en algún sentido. Por un lado, lo protestante puede ser más racional. Por otro lado, lo evangélico puede ser más emocional, ¿no? Ambos hacen una aceptación de Jesús, ¿no? Por eso, cuando hablamos de primer amor en una iglesia protestante, alguien dice, ¿qué es eso? Primer amor, ¿no? O sea, si alguien, primer amor será mi primera polola, ¿no? Mi primer novio, ¿no? ¿Qué fue? El primer amor. Mientras que, si yo les hablo a ustedes de primer amor, quienes vienen de la iglesia evangélica o pertenecen a una iglesia, saben decodifican inmediatamente el lenguaje, ¿no? Entonces aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿ya? Entonces ahí ustedes se fijan de que son formas cristianas distintas de acercarse a la verdad de Dios. Por un lado habrá una aceptación racional, un estudio, etcétera, acerca de, ¡pum! Y por otro lado habrá un acto emocional, ¿cierto? Una entrega de un momento a otro. Ahora, lo ideal es poder mezclar estas dos cosas, porque ambas cosas no pueden convivir separadas, ¿no? Por un lado, no podemos simplemente acercarnos a Dios desde lo racional, porque la verdad es que no tendría ningún brillo, digamos. Eso podrá venir después, eso podrá ser interesante, nos podrá ayudar, podrá confirmar nuestra fe, pero todo encuentro con Dios es un encuentro personal en términos que son emocionalmente racionales, ¿no? O sea, nos pasan cosas. Si no nos pasa nada, entonces tenemos que hacer algo. Definitivamente. Entonces, lo ideal es juntar estos dos elementos, ¿no? Por eso a mí me encanta la iglesia luterana. No estoy haciéndole, no estoy haciendo barra, ni estoy haciendo proselitismo, pero en nuestra iglesia está el elemento del estudio sesudo, racional del texto, ¿cierto? La teología liberal surge de algunas iglesias luteranas en Europa, y teología liberal que no es otra cosa sino estudiar el texto, pero lo más concienzudamente posible. Y por otro lado tenemos liturgia, por otro lado tenemos música, por otro lado, etcétera. Para mí es una muy, muy buena mezcla, por supuesto con sus fallas como cualquier iglesia. Eh, entonces, eso es. Por eso yo les quería explicar esto, que el primer amor, dependiendo de la tradición donde tú estés, se decodifica de maneras distintas. No es igual. Ahora, la traducción de la Compañía de Jesús junto con Yuneman, ¿cierto? Traducen la palabra amor por caridad. Otro tema, ¿no? El texto de la Vulgata Latina dice caritatem, ¿no? Caritatem, que sería la palabra amor, ¿no? Mientras que en griego dirá, déjenme buscar, agapen, ¿no? Que viene de ágape, que es una relación de amor entre personas, ¿no? El texto en alemán dirá Liebe, ¿cierto? Que es amor. Y bueno, ¿cómo que se llama esta? La King James dice the first die, first love. El primer amor, ¿no? Pero me quiero detener justamente en la versión de la Compañía de Jesús, de la Vulgata y en Yuneman, que hablan de caridad, ¿no? Caridad. Eso es un punto importante, ¿no? Han dejado su primer amor.
nosotros lo vamos a decodificar de otra forma, ¿cierto? Amor, ¿no? La expresión amorosa, ¿no? Que uno, bueno, pero acá dice caridad, caridad. Entonces ahí hay un tema interesante, ¿no? Podría tratarse de una lesión en la caridad fraterna, dice los traductores de la Compañía de Jesús, ¿no? Una lesión en la caridad fraterna. Ahora, esto es muy interesante, ¿no? El amor más primero dejaste ir, dice Ruth Erika del texto griego. Mira qué linda traducción. Fíjense que lo que tiene el Señor contra Éfeso, lo que tiene el Señor contra Éfeso es que han trabajado arduamente, lo han hecho súper bien, han probado a los que dicen ser apóstoles, los han hallado mentirosos, han sufrido, tenido paciencia, trabajado arduamente por amor de mi nombre, no han desmayado, paf, pero todo eso que hicieron, olvidaron el primer amor, ¿no? ¿Qué significa? Significa que dejaron, olvidaron que de que toda expresión cristiana, toda teología cristiana, toda composición cristiana, todo templo cristiano, tiene que ver con el otro, tiene que ver con un otro. Ese es el primer amor, ¿no? Cuando viene Dios a liberarte, si Dios realmente lo hizo contigo, entonces tú quieres liberar a otro. Por eso es una buena nueva. Si viene Dios a tu vida y no te pasa nada, entonces en realidad hiciste meditación, hiciste yoga, ¿no? Pero si viene Dios a tu vida, entonces tú, y viene a liberarte, porque, ¿y qué significa liberarte? Tenemos que decodificar esto. Liberarte es quitarte el miedo. Eso es. La liberación es que Dios te quita el miedo, porque si hay algo que esclaviza al ser humano es el miedo. Esa es la primera esclavitud que el ser humano tiene. Por eso tenemos ansiedad, por eso tenemos depresión, por eso tenemos problemas en distintos ámbitos de la psique humana. Porque tenemos miedo, porque vivimos con miedo, ¿no? Veamos las noticias. Si el miedo es un tremendo negocio, ¿no? Veamos las noticias nomás. Compremos los diarios, veamos las publicaciones. El miedo es un negocio, ¿ya? Entonces, cuando viene Jesús te libera del miedo, ¿no? De la forma que tenías de pensar que era ese miedo. Entonces, cuando tú dejas de tener miedo, quieres que otros dejen de temer. A eso nos referimos cuando decimos que el reino de Dios viene a liberarnos, ¿no? Nos libera a nosotros y liberas a los que tienen miedo hoy día, ¿no? Eso es el primer amor. El primer amor no es saber si el otro está con la doctrina correcta. El primer amor es cómo libero al otro del miedo. Ese es el primer amor, ¿no? Porque es la forma en cómo Dios te liberó a ti, ¿no? Cuando estamos complicados en la vida, cuando la vida se nos pone cuesta arriba, etcétera, ¿qué es lo primero que surge? Miedo, ¿cierto? Miedo a perder el trabajo, miedo a perder una relación, miedo a perder la cabeza, ¿no? Miedo a perder un montón de cosas. Surge el miedo, ¿no? Que se manifiesta como ansiedad también. Eh, entonces la liberación de Jesús, y cuando oramos, entonces nosotros lo que esperamos de la oración es levantarnos sin miedo. Eso es lo que esperamos de la oración. Y por eso tenemos varios códigos, ¿no? Entrégale tus cosas al Señor, entrégale tu vida a Dios, etcétera. En la oración decimos varias cosas que son como códigos, pero que esos códigos lo que apuntan es que ya no tengas miedo, ¿no? Ese es el primer amor, ¿no? El primer amor funciona así. O sea, hay una liberación, Dios nos quita el miedo, entonces yo quedo tan bien que quiero que otros también ya no tengan miedo. Eso es lo que vino a hacer Jesús respecto de la gente de su tiempo en relación a sus líderes religiosos, ¿no? Por eso, cuando un líder religioso lo único que hace es machacarle miedo a la gente, tú dices, no, este está perdido, ¿no? Si tienes un líder religioso que solo te habla de la condenación, que solo te habla de la ira, que solo te habla del infierno, como una vez yo vi un predicador, seguramente ustedes lo vieron, yo ni sé de dónde era, y estaba así. Por cada segundo, no sé cuántos millones de personas o miles de personas se van al infierno, ¿no?
ahí. Y así lo hacía, búsquenlo en internet, búsquenlo en YouTube, ¿ya? Entonces, cuando tienes un predicador que lo único que hace es decirte que si no haces tal cosa, Dios te va a castigar. Que si no crees tal cosa, Dios te va a castigar. Que si no funcionas de tal modo, si no obedeces de tal modo, Dios te va a castigar. Si no respetas al ungido de Dios, Dios te va a castigar. Y tienes un líder religioso que solo hace infundirte miedo, tienes un líder religioso que no entendió nada. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús significa que nos vienen a quitar el miedo, pues, hermano. Ese es el reino de los cielos. Por eso es el reino de los cielos, ¿no? Los reinos de este mundo lo que quieren es que tengamos miedo. Bueno, el reino de Dios viene a que no tengamos miedo. Y eso significa actuar con amor respecto de otro. Ese es el amor fundamental. Entonces aquí, Éfeso, al parecer, lo hacía súper bien doctrinalmente. Tenían seguramente un concilio maravilloso. Tenían un templo que seguramente era hermoso, bonito, lindo, ahí en Éfeso, la capital, ¿cierto?, del Asia Menor. Habían sufrido, tenido paciencia, habían trabajado arduamente, pero se les olvidó lo más importante. Lo más importante. Lo más importante es traer el reino que quita el miedo a la gente de este mundo. Fíjense que Pablo tiene un texto maravilloso en 1 Corintios 13, que lo leemos siempre, ¿cierto? El tema del amor. Y si no tengo amor, no soy nada. O sea, dice, no importa lo que tengas, que hables en lengua, que hables en idiomas angélicos, que seas traductor, que hables en hebreo, griego, no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada todo lo que hagas, porque si no tienes este amor, que es, ¿cierto? La invitación a quitarte el miedo, liberarte, liberar a otros, ¿no? Entonces ya no tiene sentido. Ningún sentido. Bueno, continuemos. Recuerda, por tanto, versículo número 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Miren qué bello texto. Y haz las primeras obras. O sea, vuelve al principio, y esto es algo que nosotros constantemente como iglesia tenemos que hacer, volver al principio. Tenemos que sacudirnos, ¿no? Miren, el sentido del Apocalipsis como una catarsis espiritual del ser humano, de una comunidad humana, el sentido del Apocalipsis es esto: sacudirte. Estamos tan llenos de cosas, estamos tan llenos de teología, tan llenos de ritualidades, tan llenos de tantas cosas que llega un momento en que necesitas sacudirte, ¿no? Necesitas hacer una catarsis para partir de nuevo. Bueno, a esa catarsis en los textos religiosos del Nuevo Testamento, en los textos religiosos de Qumran, en los textos religiosos previos a la escritura del Nuevo Testamento se le llaman apocalipsis. Por eso este texto dice, arrepéntete y haz las primeras obras, ¿no? O sea, vuelve al principio, resetear, ¿no? Eso es apocalipsis en términos computacionales, ¿ya? Resetee su computador, apocaliptice su computador, ¿no? Eso significa que tenemos que volver. ¿Y qué significa volver? Volver al Evangelio, volver a las buenas nuevas. Porque hemos ido poniendo una capa tras otra sobre el fundamento que de pronto ya nos perdimos. Es como cuando a mí me gusta cocinar, por ejemplo. No hago platos muy variados. Hago arroz con muchas cosas. Me gusta cocinar unas carnecitas, por ejemplo. Y ocurre que a mí me gusta aliñar mucho la comida. Por eso me gusta la comida árabe, ¿no? Me gusta la comida bien aliñada. Pero si uno la alinea mal, los que sepan realmente de cocina aquí, si uno alinea mal la comida, se te juntan todos los sabores. Y de pronto el sabor principal se perdió. ¿Ya? Se perdió. Bueno, lo mismo pasa. El rulo. Exacto, controla al suprimir apocalipsis. Saben que voy a abrir un poco la ventana porque se puso como caluroso acá adentro. Eh, a ver. Dame un minuto. Necesito aire.
Ahí sí, ya. Puedo sacar el brazo para afuera. Eh, entonces es como esto, ¿no? El cristianismo se va cocinando tanto tiempo que le echamos romero, le echamos todas estas cositas que se le echan a la comida que son tan ricas, ¿no? Todo esto aliño, curry, algún tipo de vino para cocinar, vino blanco, vino tinto. Le echamos tantas cosas para que quede rico, pero después se pierde el sabor. El sabor esencial de la comida se va perdiendo. Bueno, lo mismo pasa con nuestra teología. Cada cierto tiempo tenemos que sacudirnos, ¿no? Hacer la catarsis, ¿no? Sacudirnos y decir, ok, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial de nuestro cristianismo? ¿Son nuestros templos? ¿Son nuestra música? ¿En nuestros equipos de sonido? Me van a matar. Tengo varios aquí que me van a matar, pero entiéndanme por favor, ¿ya? ¿Es la calidad de nuestros instrumentos? ¿Es la seriedad de nuestra liturgia? ¿Es la emocionalidad de los sintetizadores tipo Hillsong? Que para variar tienen medio forro ahí, enredo. Otra vez Hillsong. ¿Qué son las cosas importantes? ¿Se fijan qué es lo importante? ¿Es lo externo? ¿Es el sonido? ¿Qué es lo importante? Y por eso tenemos que volver constantemente, ¿no? Eh, a, a, a preguntarnos, ok, ¿qué es? ¿Dónde está? Por eso aquí dice, ¿no? Y haz las primeras obras. Y recuerda las primeras obras. ¿Qué era lo importante? ¿No? ¿Qué era lo importante, lo esencial? Miren, en el judaísmo existe la celebración de Pesaj, ¿no? Que es la celebración de la Pascua. Para nosotros, para ellos se llama Pesaj, ¿no? Que es Semana Santa para el cristianismo. Por ahí generalmente andan las dos fechas. ¿Y qué es lo que hace el judaísmo? Hace su ceder de Pesaj, que es como el orden de la cena de Pesaj, y donde colocan sus hierbas amargas y colocan sus cositas para comer, su vino, etc. Bueno, ¿qué es lo que recuerdan ellos? Todos los años recuerdan la liberación de Egipto. Eso es lo que recuerdan. Fíjense, todos los años en la fiesta de Pesaj o la celebración de Pesaj, los judíos recuerdan una y otra vez, ok, ahora recuerdo, ¿no? Fuimos liberados, fuimos liberados, fuimos liberados. Esa es la gran cuestión, ¿no? Ser liberados. Por eso tenemos que volver al Evangelio. El Evangelio, ¿no? Jesús liberando a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso me gusta este mensaje a Éfeso, ¿no? Porque le dice, mira, yo conozco todo lo que has hecho, conozco todo lo maravilloso, eres una iglesia central, eres una gran iglesia, está ubicada en la ciudad más cosmopolita, ¿no? Que hay en el Asia Menor en ese tiempo, en Éfeso, con un montón de templos, hay un montón de cosas, hay carreras, hay estadios, hay esto, lo otro, son ustedes, son súper inteligentes, además tienen una teología muy hermosa y todo, pero ¿saben qué? Olvidaron lo esencial. ¿Qué era lo esencial? El primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Sentir la liberación de Dios. Ser liberados por Dios. ¿Para qué? Porque uno cuando es liberado quiere contarle eso a otros. Po. Si es cuando alguien va a un psicólogo, ¿no? Si el psicólogo es bueno, la gente sale y dice, oye, ¿sabes que conocí un psicólogo súper bueno? Te lo recomiendo, ¿no? Porque los libera de alguna forma. O psiquiatra también puede ser, ¿ah? Por si acaso. Ya. Estamos en el versículo 5 todavía. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Fíjate qué interesante, nos dice ustedes, ¿no? A ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Pero de qué tiene que arrepentirse? ¿No? De haber dejado su primer amor, ¿no? De haber perdido la caridad por otro. Oh, tremendo dedo. De haber perdido la caridad respecto de otros. Por eso, en el catolicismo el amor se traduce por caridad, mientras que en el protestantismo se suele traducir por amor. Porque son dos concepciones distintas. ¿Se fijan? El amor es una cuestión emocional. Si uno lo quisiera decir en seco, sin ir mucho más allá en el tema filológico ni en el tema semántico, uno hoy día, si alguien dice amor, tiene que ver con una sensación. Y si uno dice caridad, tiene que ver con un otro. Tiene que ver con... Por eso, amor tiene... Yo les hablo como que ustedes me estuvieran diciendo, estoy loco. Como que ustedes estuvieran discutiendo conmigo, ¿no? Entonces, si uno dice así a secas, amor, uno piensa inmediatamente en la emoción que uno siente. Al tiro.
Si uno dice caridad, piensa en un otro, al tiro. Mire, esto tiene que ver con la gramática del alma, ¿no? La gramática del ser humano. Por ejemplo, esto yo lo he dicho en otros cursos, pero me gusta como tenemos compañeros nuevos, compañeros y compañeras nuevas y compañeres nuevos. Miren, esto es la gramática de las relaciones humanas. Eh, si yo digo en español, dígame un verbo, la gente va a decir comer, saltar, reír, jugar, estudiar, andar, aprender, etc. El verbo está en infinitivo. Está en infinitivo. O sea, en Occidente nos han enseñado que la base gramatical de nuestros verbos es un infinitivo. El infinitivo es un neutro, no le dice nada a nadie. Si yo digo que este verbo es saltar, ¿dónde? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Encima de qué? ¿Para qué? Etcétera. No dice nada. ¿Ya? O sea, la centralidad de nuestra gramática se basa en nada, en la inexistencia, simplemente el acto por hacerlo, en un acto reflejo, nada más. Pero si yo en el Oriente, en el Medio Oriente, le pido a un árabe, le pido un arameo, le pido un sirio, le pido un judío, que me diga cuál es el verbo central de su gramática, él me va a tener que decir, él saltó, él corrió, él aprendió, él jugó, él fue, él quiso, él amó, etc. La base central de la gramática oriental tiene que ver con un otro. La base central de nuestra gramática occidental tiene que ver con nadie. Por eso si yo digo hoy día amor, uno piensa inmediatamente en lo que uno siente. Pero si yo digo caridad, tengo que pensar inmediatamente en un otro. Fíjense cómo incluso en las traducciones bíblicas católicos y protestantes se diferencian. El católico traducirá usualmente amor por caridad, es decir, el amor no es para ti, el amor no es un sentimiento, el amor tiene que ver con un otro. De hecho, la palabra ágape que aparece aquí en este texto griego tiene que ver con que eres ágape respecto de un otro. Pero cuando yo traduzco amor, hoy día nuestro lenguaje relacionado con amor tiene que ver con lo que yo siento, o sea, una hiperindividualidad. Anoten eso, es importante. Quitaré el candelero de su lugar. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Vas a dejar de ser la superiglesia de Éfeso? ¿Vas a dejar de ser la primera iglesia? ¿Vas a dejar de ser esta superiglesia si no vuelves a tu primer amor? Esa es una pregunta, ¿no? Bueno, sigamos. Ya no nos queda mucho tiempo y tengo que terminar el mensaje a Éfeso. ¿Alguien está apurado? No. Bien, yo tampoco. Realmente no estoy apurado hoy día. Después les tengo que dar una triste noticia, pero eso lo vamos a hacer después. Si no te hubieras arrepentido, no hay una condición. O sea, si haces esto, te ocurrirá esto otro. Versículo número 6. Pero tienes esto, además de todas las otras cosas buenas que dijo, ¿no? Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Wow. Aquí hay mucho huesito que roer. Bueno, todos los traductores se tratan de, o los comentaristas intentan preguntarse quiénes son estos famosos nicolaitas, ¿no? Y cada uno da como una versión. Y hay ciertas cosas que Apocalipsis dice de estos que nos podrían dar algunas luces, ¿no? Algunos tratan de asociarlo a un tal Nicolás que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 6, pero es poco probable. O la verdad es que quizás no sé si es poco probable, pero la verdad es que no lo sabemos. Esa es una de las cosas maravillosas del Apocalipsis, ¿no? Que van a haber momentos en que vamos a tener que decir, ¿saben qué? No lo sabemos. No se sabe. Es como el ángel que aparece en el capítulo 1 al final, ¿no? Cuando el Señor dice, bueno, y las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y yo les comentaba que hay por lo menos 8 interpretaciones de quiénes son esos ángeles. No sabemos realmente muy bien quién eran estos nicolaitas. Hay hartas versiones, sí, pero vamos a comentar de eso en un momento. Al parecer, los famosos nicolaitas tienen que ver con gente que estaba dentro de la iglesia, pero que tenía cierta afición a comer carne sacrificada a los ídolos, inmoralidades sexuales y en el fondo un desenfreno total en el ámbito de la vida cotidiana.
nosotros podríamos decir que eran parecidos a los carpocrasianos, ¿no? Gente que decía que había que hacer gozar al cuerpo hasta más no poder para liberar el alma. No suena mal, hay que decirlo. Haga gozar su cuerpo para que su alma sea liberada. Imagínense, si usted forma una iglesia así, le va a ir muy bien. Bueno, los nicolaitas parece que tenían que ver con esto. Ahora, en el libro de Apocalipsis, este tema de comer carne sacrificada a los ídolos es un tema. Y esto nos hace preguntarnos un montón de cosas, pero un montón de cosas. ¿Por qué es un problema que coman carne sacrificada a los ídolos? ¿Por qué tendría que ser un problema? Pedro vio descender, digamos, esta sábana y que decía el Señor, mata y come, digamos, ¿no? Y Pablo mismo después dirá, mira, la verdad yo no considero que ningún alimento sea inmundo, ¿no? Porque todo es santificado por Dios. Sin embargo, el autor de Apocalipsis parece que tiene un tema con la carne sacrificada a los ídolos. Desde mi punto de vista lo vamos a ir viendo más adelante, porque aparece más adelante. Desde mi punto de vista, la verdad es que esto es como una cosa muy de la forma y no del fondo, ¿no? Ahora, es interesante que los nicolaitas se les haya cargado el mote, digamos, de que tenían este tema de comer carne sacrificada a los ídolos y tener inmoralidades sexuales, porque si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 15, cuando están diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que no son judíos para que pasen a formar parte de la iglesia? Los judíos decían, circuncídenlos, y los pobres gentiles decían, ¿es en serio? ¿Tenemos que llegar a este punto? Entonces el concilio de Jerusalén dice, no, sabes que no lo vamos a circuncidar, pues no, qué mala onda. Entonces lo que tienen que hacer es, y fíjense lo que dice el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, dice, miren, más bien debemos escribirles lo siguiente, que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales ahogados y de sangre. Si uno piensa en los nicolaitas, que también tenían un tema con la carne sacrificada a los ídolos, con las inmoralidades sexuales, etcétera, uno podría decir, bueno, quizás por ahí andaba. Al parecer los nicolaitas participaban de la iglesia, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el sentido cuál sería el sentido, ¿no? De hablar de gente que no era de la iglesia, ¿no? Porque había miles en Éfeso. Entonces, al parecer, los nicolaitas estaban siendo parte de esto. Alfonso dice carne sacrificada a los ídolos. Pablo lo autorizaba. Al autor de Apocalipsis no le gusta. Por eso pregunto, ¿será Pablo el que dice el apóstol y no lo es? Uy, hermano. Dolió eso. Dolió eso. Pero esto es interesante, ¿no? Darnos cuenta de cómo los autores bíblicos caminaban por senderos distintos. Pablo llega a un punto en donde dice, saben que la comida no es problema. Tengan problema con la conciencia del otro nomás, respecto a la comida, pero la comida en sí no es un problema. Pero el autor de Apocalipsis parece que sí está teniendo problema con la carne sacrificada a los ídolos. Se fijan, ya estamos teniendo diferencias de acercamiento a estas cuestiones. Bueno, hay una teoría súper interesante, y aquí voy a sorprender a los hebraístas de este grupo. Hay una teoría que dice que la verdad es que nicolaitas sería una especie de acróstico relacionado con una raíz verbal que aparece en Números 25:18. Búsquenlo ahí en sus Tanaj o en su Togá en hebreo. Ahí aparecen dos palabras que tienen la raíz NKL, que podría estar asociado a los nicolaitas, que tienen la misma raíz, NKL, ¿no? Entonces, un autor dice, bueno, puede significar que es una especie de acróstico relacionado con estos nicolaitas, serían como esos, ¿no? De números. Resulta que si uno busca en el diccionario la raíz nakal, de donde vendría esta teoría, significa obrar con malicia, ser falso, seducir y tentar. Desde esa perspectiva no suena mal tampoco como para asociar a los nicolaitas a estos personajes que aparecen en Números 25, pero es una teoría, ¿no? Es simplemente solo una teoría.
Ahora, respecto al tema del odio, porque aquí no dice odio, aquí dice aborreces, pero hay unas versiones bíblicas que dicen tienes esto, que odian las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Díganme si ustedes tienen una versión que hable de odio, porque Reina Valera habla de la palabra aborrecer, que aborrecer suena bastante más suave que odiar, o sea, es raro escuchar al Señor diciendo yo también lo odio, digamos, ¿no? Eh, Macarena Solillo, después te voy a dar un dato para comprar Biblias hebraicas. Eh, Ruth coloca, oh, cachen esto. Santo Tomás de Aquino creía que Nicolás apoyaba la poligamia o la práctica de compartir las esposas. Miren, miren, qué interesante. Gracias, Erika. Hoy son secos en este grupo. Cada dato histórico que tienen son súper interesantes. Gracias, Ruth. Ya, pero ¿qué versión tienen donde diga la palabra odiar en vez de aborrecer? ¿Ya? Aquí está, la TLA. Odias lo que hacen los nicolaitas, ¿no? Odias, ahí está la otra versión que colocó Samuel, ¿no? Alfonso coloca el griego, dice miso, que es odio. Bien, perfecto. Bueno, está raro escuchar al Señor decir que yo también odio, ¿no? Es un lenguaje extraño. Evidentemente uno se pregunta, ok, ¿es el Señor el que está odiando esto o es Juan el escritor? Y esta es una pregunta liberal, ¿no? Para quienes siempre nos cargan el mote de que este curso es liberal, esta es una pregunta liberal, ¿no? Cuando dice el escritor bíblico que el Señor también dice que los odia, uno se pregunta, ¿realmente los odia el escritor o Jesús? Digamos. Y entre paréntesis recordemos que Jesús no viene, el nombre Jesús viene a aparecer recién en el capítulo 14 de Apocalipsis, más o menos. Creo. Ahora no estoy tan seguro. Pero hasta aquí no apareció el nombre Jesús, ¿no? Entonces, esta es una pregunta de tipo teología liberal para los que les gusta esa cosa, ¿no? Esa cosa herética, ¿no? Eh, el que odia, ¿quién es el que odia aquí? ¿No? NTLH, gracias Yosineya. Apareció por fin la NTLH y dice que odia también, ¿no? Eh, ¿Quién está odiando aquí? ¿Quién realmente está odiando? ¿Es Jesús? ¿Es el Señor? ¿O es Juan? Y que Juan dice, mira, si también Jesús lo odia igual que yo, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Es una pregunta que uno se tiene que hacer respecto del texto, ¿no? Entonces, bien, bueno, eso quería comentarles respecto del versículo número 6 y nos vamos entonces ahora al final, el versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, me encanta esta frase porque me acuerdo de mi pastor Rigoberto. Rigoberto Molina, mi pastor, ¿no? Y él siempre cuando terminaba un sermón decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Linda frase para terminar un sermón. Así que le mando un abrazo, no sé si estará, pero él es un pastor de tomo y lomo, ¿no? Así que cariños para él y su familia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y acá viene una frase, pero de otro planeta. Oye, entre paréntesis, no sé si está la Jo Ananías aquí. Jo, avísame si estás, por favor. Ya, sigamos. Y aquí viene una frase. Exacto, esa es la raíz, querido Samuel. Nakal. Tal cual. Nahal se podría pronunciar también. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero qué hermosa frase. Pero me encanta esta frase. ¿Oh? El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué belleza! Eh, mira, el griego también dice, estás odiando y yo también estoy odiando. O sea, ¿me confirman que eso es un participio entonces? ¿Es un gerundio? Interesante eso, gracias Ruth. ¿En qué versículo estamos? El versículo número 7.
Ustedes sabían que en el Génesis habían dos árboles, pues, ¿no? Siempre se habla de un árbol, ¿no? El árbol del conocimiento, de la ciencia, ¿cierto? Del bien y del mal. Usualmente se habla de ese arbolito, pero habían dos arbolitos en el Génesis. Déjenme revisar aquí. Aquí está. Génesis 2:9, por si alguien lo quiere buscar. Eh, Génesis 2, capítulo 9. Habían dos árboles, no uno. Habían dos árboles. Eh, Me gusta este texto y con esto vamos a ir finalizando. Del leño de la vida, dice Yuneman. Qué buena. Gracias, Sabi. Bueno, lo que nos dice este texto, y como yo quisiera leerlo también, es que Éfeso eran secos, ¿no? En Éfeso tenían teología. De hecho, en la ciudad de Éfeso había una de las grandes bibliotecas del Asia Menor en ese tiempo, ¿no? Que hoy día es Turquía. Había una tremenda biblioteca, una gran biblioteca. Por lo tanto, debemos asumir que los ciudadanos de Éfeso eran bastante clever, ¿no? Eran inteligentes, eran ortodoxos, etcétera. Eh, Sin embargo, em, cuando el Señor dice, pero ahora les daré a comer del árbol de la vida, es porque nosotros tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Tenemos que equilibrar, porque ya comimos del árbol de la ciencia del conocimiento. Conocemos, sabemos cómo entender, digamos. O como decía Anselmo de Canterbury, ¿cierto? Creo para entender, o lo decía al revés, nunca me acuerdo de eso. O entiendo para creer, ¿no? No creo para entender, creo que decía. Bueno, todos nosotros hemos comido del árbol del conocimiento. Nuestra sociedad occidental se ha plantado sobre el tema del árbol del conocimiento. Y estamos chatos del árbol del conocimiento. Estamos hasta la tusa, ¿no? Estamos hasta arriba del árbol del conocimiento. No, y necesitamos con urgencia comer del árbol de la vida. Porque ambas cosas, fíjense que esto es una metáfora hermosa, ¿no? Del Génesis. Una cosa es el árbol del conocimiento, ¿cierto? Hemos conocido del bien y del mal, o sea, hemos conocido los 0 y los 1, hemos conocido el código binario de la vida y por eso hemos avanzado tecnológicamente, pero donde no comimos el árbol de la vida, entonces hemos dejado la vida de lado, entonces le hemos dado prioridad a la técnica y no a la vida. Pensemos lo que pasa hoy día en nuestros colegios. O sea, pensemos lo que pasa, los ministerios de educación, pero vueltos locos por tratar de meterle información a los niños, ¿cierto? Meterle la información como sea. Los niños súper estresados, en sus casas con papás súper estresados. Nosotros estamos viviendo eso, tengo 3 niños. Los niños súper estresados, papás súper estresados, muchos con problemas económicos, con problemas existenciales, gente con soledad, gente con angustia, gente con ansiedad, gente con depresión, etcétera. Esta pandemia nos ha dejado a medio morir saltando. Y la sociedad occidental, ¿qué es lo que quiere hacer con nuestros niños? Meterle información, como estos pobres pavos, de los cuales se hacen, ¿cierto?, estos patés de pavo, que lo hemos visto en YouTube, que les abren su boca al pobre pavo y le meten comida, y le meten comida, y le meten comida, porque hemos comido del árbol de la ciencia. Cuando teníamos que ser humanos, cuando teníamos que comer del árbol de la vida, ¿no? Hemos hecho todo lo contrario, no hemos sido capaces. Fíjense cómo este modelo educativo es más potente incluso que el sentido común. El sentido común nos dice que en este tiempo los niños deberían haber hecho otras cosas. Deberían haber aprendido arte en este tiempo. Haber aprendido música, haber hecho más ejercicio, haber aprendido a pintar, haber salido en la medida que se puede, ¿no?, a recorrer los parques. Esas deberían haber sido las tareas. Que aprendan meditación, que aprendan mindfulness, que aprendan a escuchar música, etcétera. Algo que les eleve el alma y que los tranquilice. ¿Y qué ha hecho Occidente? Meterle información, es que tiene que terminar el año, y que aprenda matemática y que aprenda geografía y que aprenda. No hemos entendido nada.
con profesores, como alguien decía, pero con profesores ultra colapsados. El sistema es tan potente, comimos del árbol de la ciencia, y es tan potente que no hemos podido diferenciar una cosa de la otra. Por eso necesitamos del árbol de la vida. Necesitamos del árbol de la vida para realmente mirar qué es lo importante, lo fundamental, lo esencial. Eso es lo que tenemos que hacer y no lo hemos podido. Yo veo el Ministerio de Educación enfermante con que los niños vuelvan al colegio. ¿Aquí? Este era el momento en donde como sociedad podríamos haberle enseñado a los niños valores, música, arte, contemplación de la naturaleza, meditación, diálogo intercultural, salir a explorar el mundo, ocupar esas 8 horas que las tenemos sentados los pobres cabros ahí recibiendo información, no aprendiendo necesariamente, sino recibiendo información, simplemente, imagínense, y no, tienen que cumplir con un protocolo. Porque comimos del árbol de la ciencia, no hemos comido del árbol de la vida. El árbol de la vida es distinto, es profundo, es espiritual, liberador. Ya, me pasé como en 15 minutos, pero creo que no se fueron. Y hasta aquí llegamos, en la clase del día de hoy. Me emociona esta cuestión, me da rabia, pero bueno, ya me va a pasar. Me encanta estudiar la Biblia con ustedes y se los agradezco que estén ahí todos los días en sus pupitres. Olvídense de los pupitres ya, después de todo lo que dije, estamos en un parque estudiando, ¿no? Estamos como los peripatéticos, ¿no? Caminando alrededor del texto. Así que la sociedad del cansancio, exactamente, pues Samuel, como lo dijo Byung-Chul Han, ¿no? La sociedad del cansancio. Así estamos. Esta era nuestra gran oportunidad, ¿no? Esta era nuestra gran oportunidad de haber comido del árbol de la vida. Todavía estamos a tiempo, quizá. Ya. Hermano Alfonso, tú sabes que no me refiero a eso. Me estás leyendo súper mal, amigo mío. Bueno, vamos entonces a la mala noticia. La mala noticia es que mañana no hay clase, como dice el pingüino saltando. Mañana no hay clase. Mañana no puedo hacer clase porque tengo conferencia de pastores a las 9 de la mañana. Entonces no voy a poder hacer la clase. De verdad lo lamento, pero en el alma, ¿no? Pero no voy a poder. Así que mañana no hay clase. Tan, tan. Por lo tanto, nos encontraremos el lunes, si Dios quiere, con el mensaje a Esmirna, ¿no? Un nuevo mensaje a una nueva iglesia en el Apocalipsis. Ya, eso nomás. Me cansé y me agoté. Les mando un abrazo a la distancia. Como decía el señor Spock, paz y prosperidad. Shalom para cada uno de ustedes. Muchas gracias, querido Carlos. Sí, es una conferencia de pastores luteranos, que nos juntamos por Zoom. Así que mañana vamos a ver cómo van las cosas del reino por acá, en este lado del mundo. Que tengan un lindo fin de semana, vayan a sus iglesias virtuales. Nosotros estamos en cuarentena, así que no podemos ir a ninguna parte. Estamos aquí encerrados nomás, yo en el Romano Móvil, sin tener mucho a dónde ir. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé paz, y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Shalom.